Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Cristian Rodrigo Paz Cheraida de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y hoy voy a estar prestando mi resolución a la práctica número 2, la cual nos dice aquí, aplicando el método de nodos, calcular el voltaje en las 5 resistencias del siguiente circuito. Como podemos ver aquí tenemos en total 5 resistencias y 2 fuentes, una que vale 10 voltios y otra que vale 8 voltios. Al tenerlo ya aquí, lo primero que hice fue identificar cuáles son los nodos que tenemos, los cuales sería primero acá un nodo A, en este punto sería un nodo B, un nodo C y un nodo D, por lo que aquí ya se puede ver cómo lo puse, teniendo identificados estos 4 nodos. En sí, en sí un nodo es como que un punto en el cual se conectan más de dos ramas del circuito. Sin embargo, claro, aquí tenemos el punto A y el punto D que técnicamente es lo mismo, por lo tanto aquí no pasaría nada. Simplemente le estoy poniendo como una guía, ¿no? Ahora nada más quería poner nuestro nodo que sería como guía, o bueno, un punto que prácticamente va a valer 0 voltios. El cual más bien yo lo puse aquí debajo, debido a que este punto que está aquí, junto con este, son prácticamente el mismo, al igual que este y este. Ambos prácticamente son como el mismo punto, debido a que no hay ninguna resistencia o algo de que haga variar la corriente. Por lo tanto, aquí nada más quería poner nuestra corriente a tierra, nuestra conexión a tierra que valdría 0 voltios. Ya después con esto, ahora ya podemos pasar a lo que dice Kirchhoff, que es la suma de las corrientes que integran el nodo es igual a cero. Por lo tanto, lo que dice aquí más bien ahora es hallar cuál es el voltaje que hay en el punto B y en el punto C, porque el voltaje en el punto A sí lo sabemos, ya que es 10 voltios, porque no hay ninguna resistencia o algo, así que sería el mismo voltaje que llega aquí. Y más bien el voltaje en D sería también igual, que sería los 8 voltios. Solo faltaría ya el voltaje en B y el voltaje en C, lo cual vamos a hacer una suma de corrientes, que pues vamos a hacer como que todas las corrientes más bien chocan o bueno, llegan al punto B, y después otra en donde todas las corrientes se encuentran en el punto C. Después, después con esas dos ecuaciones vamos a hacer una igualación, o bueno, las vamos a igualar. Por lo que teniendo primero en cuenta esto, vamos a comenzar con primero de que hemos hecho suma de corrientes, lo cual, según nos dice la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, lo cual es como lo vamos a cambiar aquí. Primero que todo vamos a hacer con el voltaje que hay en la resistencia 1, lo cual sería voltaje sobre resistencia. Sabemos que la resistencia de R1 es 220, así que nada más ponemos resistencia 1. Pero el voltaje no sabemos. Sin embargo, el voltaje que hay en una resistencia es en sí una caída de voltaje. O sea, es la diferencia que hay el voltaje en A restado el voltaje que hay en B. Por lo que nada más sería voltaje A menos voltaje B sobre la resistencia 1. ¿Por qué sería menos voltaje B? Es prácticamente porque estamos diciendo de que, bueno, en este caso estamos haciendo de que la corriente llega al punto B, o sea, de que primero pasó por la resistencia entrando por este lado. O sea, este lado sería positivo ya que la resistencia está recibiendo corriente de ese lado, y más bien el otro lado, que está más por el lado del voltaje B, está en negativo. Siguiendo con la siguiente, en la resistencia número 2 tenemos de que estamos haciendo de que la corriente suba, por lo que más bien el lado de abajo de la resistencia estaría positivo. Sin embargo, el voltaje que hay ahí es igual en todos los puntos de abajo, que es 0 voltios. Así que sería más cero o simplemente cero, menos el voltaje que hay en el punto B. Después continuamos con la resistencia número 3, que más bien aquí estamos haciendo de que la corriente vaya de derecha a izquierda, así que por el lado derecho de la resistencia es donde está positivo porque está entrando la corriente. Por lo tanto sería el voltaje en C positivo menos el voltaje en B, todo sobre la resistencia 3. Y pues como hemos dicho antes,
La suma de todas las corrientes es igual a 0, así que lo tenemos que igualar a 0. Ya después aquí en la siguiente, en la siguiente parte, pues lo que hice fue separar cada una de las fracciones para después nada más simplificarlo de esta manera. De que sería voltaje en A es igual a 1 sobre R1 más voltaje B es igual a menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 y menos 1 sobre R3. Y después más voltaje en C que es igual a 1 sobre R3, todo eso igualado a 0. Y después continuamos con el siguiente lado que es más bien el voltaje en C. Aquí como podemos ver, esta vez más bien en la resistencia número 3 estamos haciendo de que la corriente vaya de izquierda a derecha. Por lo que más bien ahora la corriente entró por el lado izquierdo de esta resistencia, haciendo de que más bien el voltaje en B ahora sea positivo y el voltaje en C sea negativo. Voltaje en B menos voltaje C sobre la propia resistencia que es la resistencia 3. Más, como hemos dicho antes, aquí en la resistencia 4, el lado positivo, que es por donde entró la corriente, viene del punto donde el voltaje es 0. Aquí sería 0 menos voltaje en C sobre la resistencia 4. Después tenemos ya por último la resistencia 5, que es más bien el voltaje en D menos voltaje en C. Todo sobre la resistencia 5. Todo eso ya se igualaría a 0 y nada más quedaría simplificarlo como lo hice en la anterior ecuación. Lo cual nos queda que voltaje en B por 1 sobre R3 más voltaje en C por menos 1 sobre R3 menos 1 sobre R4 menos 1 sobre R5, cierra paréntesis, más voltaje en D por 1 sobre R5 es igual a 0. Ya con estas ecuaciones aquí, ya lo único que quedaría hacer es reemplazar los datos. Pues la mayoría de los datos que vemos aquí ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son sus valores. La resistencia 1 valía 220 ohmios, el voltaje A era el mismo de la fuente que era 10, así que aquí lo vemos como 10. Más 1 sobre la resistencia 1 que era 220, 1 sobre la resistencia 2 que era 330, menos 1 sobre la resistencia 3 que era 470, más voltaje en C que no sabemos por 1 sobre la resistencia 3 que es 470. Todo es igualado a 0. Y después nuestra segunda ecuación que obtuvimos, también la reemplazamos, quedando como voltaje en B 1 sobre 470 más voltaje en C, que esto está multiplicado por menos 1 sobre la resistencia 3, que es 470, menos 1 sobre la resistencia 4, que valía 100 ohmios, menos 1 sobre la resistencia 5, que valía 150, más el voltaje en D, que es el mismo el de la fuente, por estar al lado, que es voltaje 8, por 1 sobre la resistencia 5, que es 150. Todo es igual a 0. Y pues las dos ecuaciones que tenemos aquí al lado ya serían como... Ahora lo único que nos quedaría hacer con estas dos ecuaciones, se puede ver aquí, yo más bien lo que hice fue separar el voltaje de B para nada más igualarlos. Por lo tanto, nada más nos quedaría 4,68556 más voltaje en C por 0,21649 es igual a voltaje en C por 8,94761 menos 25.000, no, menos 25,39523. O sea, nada más ya lo igualé. Se fue separando el voltaje de B y ya más bien pasando las fracciones a decimales. Por lo que ya nada más aquí quedaría separar, o bueno, de despejar el voltaje en C. Lo cual nos daría de que el voltaje en C vale 3,4452 voltios. Ya con este dato nada más que quedaría reemplazarlo en una de estas dos ecuaciones. Por lo que yo más bien lo hice en la primera. Lo cual nada más nos quedaría así, dando por resultado de que el voltaje en B es igual a 5,43143 voltios. Ya esto nada más quería reemplazarlo aquí en nuestro circuito eléctrico. Sabemos el voltaje en B, en C, en el nodo A, en el nodo D. Y también nuestro nodo de guía, que es el nodo que va a valer 0 voltios. Por lo que ya nada más quedaría hallar el voltaje que hay en la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Que pues
que pues como ya dije antes, nada más sería la diferencia que hay entre el voltaje A y el voltaje B. Para la resistencia 3 sería la diferencia que hay entre el voltaje B y el voltaje C. Y para la resistencia 5 sería la diferencia que hay entre el voltaje C y el voltaje D. Y más bien para la resistencia 2 y 4, pues esas son los mismos voltajes que hay aquí en el punto B y en el punto C, debido a que pues es la diferencia también. En el punto B tenemos 5,43143 voltios y en el punto de abajo tenemos 0 voltios, o sea que la diferencia sería el mismo valor de aquí. Por lo tanto, tanto la resistencia 2 como la resistencia 4 tendrían los voltajes del nodo B y el nodo C respectivamente. Por lo que ya nada más quedaría hallar los otros tres voltajes. Voltaje de resistencia 1 sería 10 voltios de la fuente menos los 5,43143 voltios que son más bien del nodo B. Lo cual nos daría de que el voltaje en la resistencia 1 es 4,56857. El voltaje en la resistencia 3 sería más bien la diferencia que hay entre los dos nodos B y C, lo cual nos daría el resultado de 1,98623 voltios. Y por último, el voltaje en la resistencia 5, que sería los 8 voltios de la fuente de la derecha menos el voltaje que hay en el nodo C, lo cual nos daría 4,55548 voltios. Y ya con todo eso tendríamos los voltajes que hay en las 5 resistencias. Esta sería mi resolución para la práctica número 2. Gracias por ver.